Bueno, muy buenos días tengan todos. Esperamos que en la gracia del Señor estemos disfrutando de este tiempo de comunión con la iglesia, las personas que nos visitan. Vamos a continuar nuestro recorrido, nuestro estudio, nuestra exposición de la palabra de Dios a través de la carta que el apóstol Pablo, o la epístola que el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia. Por eso se llama la carta a los Gálatas. Bien, antes que comencemos con la lectura allí en Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10, yo les pido que inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y oremos a nuestro Dios y Padre. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro. Estamos muy agradecidos en esta mañana el poder estar aquí. Gracias por este gran privilegio, esta gran responsabilidad también que nos da, Señor, al escuchar tu palabra. Tu palabra es la que tiene el poder para transformar el corazón, el alma de cada persona aquí presente y de aquellos que nos escuchan. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es tu poder para salvación a todo aquel que cree. Es por eso que con todo temor y con toda reverencia nos acercamos ante ti y oramos y rogamos que nos asistas, que por tu Espíritu Santo esta palabra llegue y penetre hasta lo más profundo del corazón del hombre, porque ella es la que puede discernir los pensamientos e intenciones de cada corazón. Oramos que por esta palabra y el obrar sobrenatural de tu Espíritu Santo, muchos puedan hoy pasar de muerte a vida y muchos puedan experimentar esta gracia bendita de la salvación. Al escuchar el Evangelio, al creerlo, al creer en aquel que es la esencia, es el corazón del Evangelio, en Jesucristo mismo, quien allí en la cruz se entregó por nuestros pecados, se entregó su vida voluntariamente, allí muriendo una muerte atroz, como el peor de los pecadores. Él se hizo pecado para que hoy nosotros podamos acercarnos a un Dios santo, podamos ser justificados ante ti, Padre, solamente por los méritos y la obra perfecta, única y suficiente de Cristo allí en la cruz. A ti clamamos y agradecemos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar la lectura allí en Gálatas capítulo 2, los versículos 1 al 10. Recuerden que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo bajo la inspiración y supervisión del Espíritu Santo, con una gran pasión y con una gran preocupación también por lo que estaba sucediendo en ese momento allí. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo atacado de tal manera que habían muchos falsos hermanos también y falsos profetas que querían agregar algo más a la obra perfecta que Cristo hizo en la cruz. Querían agregar obras, querían agregar ritos, argumentando que si no cumplían con esos ritos o con esas ceremonias u obras humanas, no podían ser salvos. Y esto era un atentado, precisamente un atentado directo contra el corazón del Evangelio mismo, contra el Evangelio mismo, que habla sobre la justificación y la salvación por medio de la fe en Jesucristo solamente. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículo 1, dice así: después, pasados 14 años, habla el apóstol Pablo aquí, dice: subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. A mí pues,
Los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hace un rato, nuestro hermano Oscar, en su oración y también en la parte donde preside la reunión, mencionó prácticamente un breve resumen o el resumen de lo que fue el domingo pasado. Precisamente lo que el hermano menciona, porque él dio el mensaje el domingo pasado, es aquel ataque a la libertad espiritual que cada creyente en Cristo tenía en ese momento allí. Era preocupante lo que estaba sucediendo en aquel lugar. Bien, los gentiles que estaban creyendo en Jesús, estaban creyendo en el Evangelio. Cuando hablamos de gentiles, nos referimos, o la Biblia se refiere a aquellas personas que no pertenecían al pueblo judío, que no eran judíos, que eran de otras regiones, de otros países. Estos gentiles, por la predicación del Evangelio de aquellos hermanos que salieron como misioneros, escucharon el Evangelio de los apóstoles, en realidad del Evangelio mismo de Cristo, se convertían al Evangelio, pero muchos de los judíos estaban diciendo que ellos debían, antes de ser cristianos o para poder realmente ser aceptables para con Dios o alcanzar la salvación de Dios, ellos tenían que cumplir con ciertos ritos de judíos, o sea, las leyes que ellos tenían como leyes alimentarias y otro tipo de leyes. Entonces, esto realmente era, como mencionamos, un ataque al corazón del Evangelio mismo, que proclama la salvación solamente por la fe en Jesucristo, sin ningún otro agregado de obras humanas. Bien, no hay obra humana que pueda alcanzar el favor de Dios, no hay obra humana que usted y yo podamos hacer para poder ser justificados delante de Dios o para recibir el perdón absoluto por nuestros pecados. Ninguna traducción humana o cualquier otra cosa que podamos pensar, de las cuales ya hemos hablado anteriormente, puede ayudarnos o puede acercarnos a un Dios santo, porque nuestro pecado siempre está delante de nosotros. Entonces, esto atentaba contra la verdadera libertad en Cristo. Acabamos de cantar una canción que se llama Hay libertad, y esta canción nos dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta es la libertad que ellos habían recibido en Cristo, la libertad de la esclavitud del pecado, bien, la libertad de cumplir ceremonias religiosas u otros ritos o leyes para poder alcanzar el favor de Dios, cosas que nosotros éramos incapaces o somos incapaces de cumplir a la perfección, cosas que Cristo cumplió a la perfección. Cristo cumplió toda la ley, Cristo obedeció a Dios, el Padre, en todo lo que Él le mandó. Cristo vivió una vida perfecta, una vida santa, una vida piadosa, una vida sin pecado. La vida que usted y yo nunca podíamos ni podremos vivir. Cristo la vivió, y cuando usted quede en Cristo, su vida perfecta es acreditada a usted. Eso lo vamos a ir viendo en el desarrollo del mensaje. Ahora, también, como hablamos, Cristo nos libró de la maldición de la ley, aquella ley que no podíamos cumplir, por la cual éramos malditos, o somos. En realidad, si usted no está en Cristo, usted vamos a ver que hay una maldición sobre su vida, la ira de Dios está sobre usted si usted aún no ha arreglado sus cuentas con Dios, si aún usted no está en Cristo. Vamos a Gálatas 3:13, nos vamos a adelantar un poco, esto lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante que veamos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces también el creyente tiene la libertad de la maldición por la desobediencia a la ley. Todos hemos desobedecido la ley de Dios, no hemos podido guardar sus 10 mandamientos. Bien, por eso Dios exige a todos los hombres que obedezcan estos mandamientos, pero ninguno de nosotros ha sido capaz
de hacerlo, de guardarlos a la perfección. Allí en Romanos capítulo 7, versículo 6, en referencia a esta libertad que tenemos como hijos de Dios, dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esta es la libertad que Cristo nos da en cuanto a la ley. No debemos cumplir la ley para alcanzar salvación, pero sí estamos sujetos a la ley moral de Dios, porque vamos a ver que cuando un hijo de Dios, un verdadero creyente que ha sido salvo, su corazón ha sido transformado, sus deseos han sido transformados, el deseo y la intención de su corazón también está impactado por el poder y la obra sobrenatural de Dios y desea obedecer los mandamientos de Dios, la ley moral de Dios, pero no para alcanzar el favor de Dios, sino en gratitud a la gracia que ha sido recibida, al favor, al regalo de la salvación, al perdón. Entonces se hace por amor. Hay una obediencia por amor a la ley moral de Dios. Y es la obediencia que nos lleva a vivir para Él. Por eso habíamos, o titulé este serie de mensajes, Viviendo en la gracia de Dios. Viviendo en la gracia de Dios. 2 Corintios 3:17 dice que porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Allí había libertad en los Gálatas. En estas iglesias había libertad porque Cristo había hecho libres a muchos hombres de la esclavitud del pecado, de la ley, de la maldición de la ley, de la culpabilidad también. Pero había algunos que querían perturbar esa libertad y querían volverlos otra vez a llevar a la esclavitud, al cumplir ritos y normas humanas. Entonces esta libertad estaba bajo amenaza, y por lo tanto también la integridad misma del Evangelio estaba siendo amenazada. Por esto es que el apóstol Pablo escribe esta carta. Ya este es un breve resumen de la libertad, lo que vimos el domingo pasado. Ahora sí arrancamos ya en materia de lo que veremos este domingo, versículos 6 y 7. Vamos a arrancar desde ahí. Recuerdo los versículos, dice, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, no me importa, Dios no hace excepción de personas. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, vamos a arrancar con voy a ir desarrollando así brevemente. Ya leí los dos pasajes, ahora empiezo a exponer, digamos, expositivamente, valga la redundancia, texto por texto. Bien, y vamos vinculándolo con lo que ya hemos aprendido acerca de la libertad y la salvación en Cristo. Entonces, dice la primera parte, pero los que tenían reputación de ser algo, que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, Dios no hace acepción de personas. Ahora, pareciera como que Pablo está aquí como enojado diciendo, refiriéndose a los apóstoles, ¿no? Aquí se está refiriendo a aquellos que tenían reputación de ser algo. Es precisamente los apóstoles, ¿bien? Sus compañeros, digamos, llamados por Dios a ser apóstoles. Entonces, no hay duda de que Pablo amaba a sus hermanos, esto no lo discutimos, no hay duda de que Pablo respetaba a sus hermanos, pero esto tiene un contexto también y una razón. La intención de Pablo aquí es defenderse de aquellos judaizantes, ¿bien? Recuerden que los judaizantes eran aquellos que atacaban el evangelio argumentando que era necesario cumplir la ley judía para poder ser salvos. Bien, eso era contrario a la enseñanza que habían recibido de Jesús mismo, de la salvación solamente por creer en Él, por la fe en Él. Entonces, allí el apóstol Pablo, bien, lo que está haciendo es defenderse de ellos, que lo menospreciaban como apóstol. ¿Ustedes se acuerdan del capítulo 1? Él se presenta como apóstol de Dios, no llamado por Dios, no por hombres, bien, ni por hombre. Entonces, esto es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Está, digamos, diciéndoles a estos judaizantes esta verdad en el sentido de que ellos están poniendo en duda su llamado. Bien, ponían en duda su llamado y su mensaje y decían y expresaban que aún él mismo se había designado como apóstol. Bien, entonces por eso le demuestra, bien, que su mensaje es igual a el mensaje que están predicando o están enseñando los demás apóstoles. Por eso les dice, pero los que tenían reputación de ser algo, eso lo que hayan sido en otro tiempo no importa, Dios no hace excepción de personas. Vamos a seguir desarrollando
Esta parte es el que llama a salvación a una persona. Ahora, ¿qué es la salvación? Yo siempre recuerdo a Oscar que nos habló de la salvación y nos dijo, esto es la salvación. Bueno, yo quiero tomar un poco lo que vi, una manera más resumida también, de qué es la salvación. Entonces, la salvación es una obra sobrenatural de Dios en la vida de un pecador. Bien, una obra sobrenatural de Dios en la vida de un pecador, en la cual transforma sus almas, transforma su corazón, perdona sus pecados solamente por los méritos de Cristo. Bien, esto es un milagro, esto es una obra sobrenatural, esto es una obra de gracia. Cuando hablamos de obra de gracia es que Dios la hace gratuitamente. No depende de que si una persona es algo o hace algo o no sé, o Dios vio algo en la persona. No, es una obra puramente de gracia, es un milagro. Entonces la salvación es primordialmente o principalmente un llamado de parte de Dios. Vimos esta palabra llamado, ¿se acuerdan? Este llamado siempre está asociado a esta obra de gracia que Dios hace en favor de los hombres, llamándolos de las tinieblas a su luz. ¿Qué significa de las tinieblas? Significa que el hombre, apartado de Dios por su pecado, vive en oscuridad, viviendo una vida egoísta, viviendo una vida para sí mismo, sin tener en cuenta a Dios. Eso es lo que significa, perdón, la impiedad. Eso significa impiedad. Es no tener una relación correcta con Dios, es no darle culto a Dios, es no rendirle adoración a Dios, es no vivir para Él. Eso es lo que significa una vida de impiedad. Por eso de ahí se desprende la palabra impío. Entonces la salvación es un llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. Y este llamado requiere de una respuesta de parte del hombre. Ahí está la responsabilidad del hombre también. Él debe responder a este llamado. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, cuando Jesús le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dice, Señor, ¿quién eres? Y él le dice, soy Jesús a quien tú persigues. Ahí ese llamado, la respuesta de Pablo a ese llamado, ya la vemos en el transcurso de su vida. Por eso vinculamos ese llamado con la obra sobrenatural de gracia de Dios en favor de los hombres, al perdonar sus pecados y al permitirles creer o darles la fe para creer en Cristo. Aquí aclaramos que hay un llamado general de Dios, un llamado que Dios hace a todos los pecadores para que se arrepientan de sus pecados. Y esto lo hace por medio de la predicación del Evangelio. Es lo que estamos haciendo hoy. Siervos, hermanos, pastores en diferentes puntos del mundo hoy están predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es un llamado de Dios al arrepentimiento de nuestros pecados. Ahora, todo aquel que cree a este llamado de Dios al arrepentimiento por la predicación del Evangelio, todo aquel que se arrepiente de sus pecados, todo aquel que cree en la obra redentora de Cristo y cree en el Señor como su Señor y soberano Salvador, entonces no lo hace en virtud de una decisión personal, en cierto sentido, lo hace en virtud de esta obra o este llamado eficaz interno que Dios hace al corazón del hombre. Y es allí donde el Espíritu Santo obra de manera eficaz en el corazón humano, dándole un nuevo corazón. De manera, o dicho de otra manera, diría nuestro pastor, son llamados externamente por el Evangelio. O sea, todos son llamados externamente por el Evangelio, pero solo aquellos que creerán, pues entre paréntesis podríamos decir, aquellos que han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, estos son llamados de una manera eficaz internamente por este llamamiento del Espíritu Santo. Estamos viendo un poco un resumen de lo que es la salvación. En Romanos capítulo 8, versículo 30, nos habla de esto, diciendo, y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esta obra sobrenatural de Dios es necesaria que ocurra, es
es, digamos, imperiosamente que ocurra esta obra, porque nadie buscaría ni creería en Dios por su propia iniciativa. Bien, esto lo vemos allí en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, cuando dice la palabra del Señor, como está escrito ¿dónde? En la palabra del Señor. Dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto lo dice Dios y esto describe la condición, nuestra condición sin Cristo el día de hoy. Así que si usted hoy ha venido y ha escuchado, tal vez nunca haya escuchado el Evangelio de esta manera, porque no es que haya otro Evangelio como lo estamos viendo en la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Hay un solo Evangelio, hay una sola verdad de Dios a través del Evangelio. Pero si usted hoy está escuchando estas palabras, Dios le está mostrando su condición espiritual delante de él, que su pecado lo condena, su pecado lo lleva a una separación, a una muerte eterna también. Si usted persiste en su pecado y si usted se niega a creer en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Aunque usted escuche también, hablando de esta obra sobrenatural de Dios, tal vez muchos han escuchado muchas veces el Evangelio, pero la realidad es que si Dios no hace esta obra de gracia y opera este milagro por medio de su Espíritu Santo, no hay forma de que usted pueda escuchar, porque dice la palabra de Dios también allí en Efesios 2:1 que la persona está muerta en sus delitos y pecados. Entonces un muerto no podría escuchar. Efesios 2:1 al 3 dice, y él, hablando de Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso es necesario que Dios opere un milagro en su vida, en su corazón, cambiando por medio de su espíritu la disposición de su corazón, dándole un nuevo corazón. Por eso la vida cristiana no consiste en seguir ciertos ritos o normas para agradar a Dios. La vida cristiana consiste en una relación personal e íntima con Él, que surge de un corazón que se ha arrepentido, que ha creído en Cristo, que ha sido perdonado, que ha sido reconciliado con Dios a través de la obra de Cristo, y que hoy esa nueva vida crece en base a los fundamentos de la palabra de Dios y crece en base en el temor al Señor y en el amor al Señor. Juan 6:44 dice que ninguno puede venir a mí, dice Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y nuestra oración el día de hoy es que Dios el Padre, a través de la exposición de su palabra, por el poder de su Espíritu, lo lleve a usted a Cristo, lo lleve a usted a entender su condición espiritual, su necesidad de perdón, su necesidad de encontrarse con un Dios santo, su necesidad de establecer una nueva relación con Él que solamente es posible a través de Cristo. La salvación no se puede manipular, la salvación no la puede manejar el hombre. El hombre no puede atribuirle a nadie salvación, no tiene ese poder ni esa autoridad, es Dios mismo. Es un milagro, es una obra sobrenatural de Él. Tampoco una persona se puede preparar para ello. Pablo camino a Damasco no se había preparado para tener un encuentro con Cristo. No es que pensaba, tal vez yendo a Damasco me encuentre con aquel que me puede salvar, no. Él iba en un camino totalmente contrario. Y aquí nos habla también de lo que significa el arrepentimiento. Es un cambio de mente, es un cambio de rumbo total. Íbamos directo al infierno a causa de nuestro pecado, desobedeciendo a Dios. Hoy Dios nos confronta con su palabra a través del Evangelio, nos habla de nuestra necesidad de perdón, nos habla de nuestro pecado, de que le hemos ofendido a Él, es un Dios santo, que no tolera el pecado, que no tendrá por inocente al culpable. Nosotros toda nuestra vida lo hemos ofendido, desde que nacimos hasta hoy, con una larga lista de pecados en nuestra contra, con el veredicto de culpables en nuestra frente tal vez,
Y es allí donde el Señor nos llama al arrepentimiento. Es allí donde el Señor nos llama a reconsiderar, a arrepentirnos, es a cambiar nuestro rumbo, a cambiar nuestra mente, a ser transformados por Él para poder ir en el camino correcto, que es Cristo mismo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Tal vez algunos piensan que no son tan pecadores como para necesitar el perdón. Cuando a veces hablamos con algunas personas acerca del Evangelio, dicen, bueno, la verdad que yo no le hago mal a nadie, ¿no? Y se justifican en esta condición. Yo vivo mi vida, hago mis cosas, no molesto a nadie y creo que esta es una buena manera de vivir, es una buena manera de ser un buen ciudadano. Tal vez cumplo con mis deberes como ciudadano, pago mis impuestos y creo que esto es correcto y es así, es correcto, pero no es suficiente para con Dios. Bien, y eso es lo que Dios quiere que hoy veamos, nuestra condición, nuestro pecado, nuestra necesidad de Él, nuestra necesidad de perdón. Si usted piensa de esta manera, realmente la Biblia dice que usted está siendo engañado, porque usted está confiando en su propia justicia, porque usted está confiando en lo que usted es, y no está confiando en Cristo, no está confiando en Dios como aquel que puede perdonarle y puede limpiarle de toda su maldad. Aquel que continúa en esta, tal vez, vida moralista, pues también le espera un juicio y una condenación eterna, apartado de Dios. Esto es lo que es la muerte eterna. Tal vez por el otro lado, piensa que es muy pecador y que Dios no lo puede perdonar. También podemos ver esos extremos muchas veces en personas que dicen, no, he hecho tantas cosas malas que yo creo que Dios no puede perdonarme. Bien, ¿cuántas cosas malas había hecho el apóstol Pablo? Creo que esto fue uno de sus, tal vez, dolores o pesares cuando se convirtió al Evangelio, porque era perseguidor de la iglesia y a muchos de ellos los entregaba a la muerte. Antes de conocer a Cristo, él perseguía a la iglesia de Cristo. Bien, él hacía muchos males y nosotros también, los que hemos conocido a Cristo antes de conocerlo, hicimos muchas cosas malas, pecamos de maneras que a lo mejor ninguno aquí se pueda imaginar, pero la gracia de Dios es suficiente para perdonar a aquel que dice que no lo merece o que dice que es demasiado pecador. Y estos mismos tal vez dicen, cuando se les invita a lo mejor a escuchar el Evangelio, dicen, yo creo que no estoy preparado, creo que tengo que ser mejor, tengo que ser mejor para poder ir a la iglesia tal vez, ¿no? Tengo que prepararme un poco más, creo que tengo que cambiar mi vida. Y también esa visión o esa perspectiva de lo que es el acercarse a Dios no es correcta, ¿bien? Porque la salvación no se basa en obras humanas. Usted no tiene que hacer nada para ganarse el favor de Dios. Usted tiene que creer en Cristo, tiene que reconocer su pecado, tiene que arrepentirse de su pecado, tiene que confesar con sus labios que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Esa es la realidad del Evangelio. Pero no solamente repetir una oración, como muchas veces se dice en muchos lugares, levanta tu mano si quieres recibir a Cristo. Tampoco es una oferta de aquel que levante su mano y diga y repita una oración, es salvo. Esto va mucho más allá, la fe va mucho más allá que una simple confesión. Vimos el domingo pasado lo que es realmente una verdadera confesión de fe. Entonces, la fe no es solamente decir, sino que la fe requiere lealtad a aquello o a aquel a quien uno cree. Bien, lealtad a Cristo, lealtad a su palabra, seguirlo. Bien, y esto es lo que diferencia o caracteriza a un hijo de Dios de lo que no lo son. Y esto es lo que estaba allí segregando o dando a conocer entre los falsos maestros, los judaizantes y los verdaderos creyentes. Bien, vamos a volver al versículo 6 y 7. Para bajar un poco también lo que el apóstol Pablo pareciera decir como que era mayor que los discípulos o que los apóstoles. Pablo de ninguna manera era orgulloso ni jactancioso de lo que él era. Bien, él sabe bien que todo lo que era y todo lo que poseía y todo lo que podía llegar a ser lo debía a la gracia de Dios. Y este es también algo que un creyente a medida que va conociendo la palabra de Dios va adquiriendo. Va adquiriendo una humildad tal que se considera menor a los demás y que considera a lo mejor a los demás mayores que él. Y todo lo atribuye a la gracia de Dios. Si hizo algo bueno, debido a la gracia de Dios. Si pecó, es su responsabilidad, es su culpa. Pero también la gracia de Dios perdona sus pecados cuando se confiesan. Así que
allí en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, vemos estos rasgos también que deben caracterizar a un hijo de Dios. Allí, en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Esto es el Evangelio. Dios mismo se hizo hombre, vivió una vida perfecta en medio de pecadores, fue tentado igual que nosotros, pero nunca pecó. Bien, obedeció al Padre. Cristo vino al mundo para salvarnos, para salvar a pecadores como usted y como yo, de los cuales dice él, yo soy el primero. O sea, como que el primero de los pecadores soy yo, o el más pecador de todos. También el apóstol Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Allí en 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. El Evangelio no te da alas para considerarte mayor que los que están afuera. El Evangelio te humilla para reconocer la gracia que Dios ha dado en Cristo a un pecador, al perdonarlo y al acercarlo al Dios mismo. Bien, entonces bajo la gracia de Dios, todos somos iguales. Bajo la gracia de Dios, el apóstol, el pastor, todos son iguales porque hemos recibido ese mismo llamado interno de Dios. Ese mismo llamado que recibió el apóstol Pedro, el mismo llamado que recibió el apóstol Pablo, es el llamado que usted hoy puede recibir por medio del Espíritu cuando usted cree en el Evangelio, cuando usted cree en Cristo y se arrepiente de sus pecados. La última parte del versículo 6 dice, a mí pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Esto quiere decir que los 12 apóstoles no contribuyeron en algo, ¿bien? O en algo, en la enseñanza del apóstol Pablo, o en algo nuevo que le transmitieron en ese momento. Es como decir, bueno, Pablo, mira, sabemos que estás predicando el Evangelio, pero te falta esto. Esta parte del Evangelio te falta. No le comunicaron algo nuevo allí al apóstol Pablo. Todo su conocimiento, su entendimiento del Evangelio y toda su autoridad para predicarlo, la recibió ¿de quién? De Cristo mismo. Recordemos que durante 17 años, ¿se acuerdan? 3 años en Arabia, que habíamos leído, y 14 años. Durante 17 años el apóstol Pablo estuvo predicando. ¿Qué mensaje? El mismo mensaje que estaban predicando Pedro y los demás apóstoles y los discípulos. Entonces, durante 17 años el apóstol Pablo estuvo predicando ese evangelio y digamos que ellos no tuvieron participación en su capacitación o enseñanza. Esto es lo que quiere también dejar allí claro, que los de reputación nada nuevo me comunicaron. Ahora esta frase, los de reputación, es algo curioso porque parece que esta frase la usaban mucho los judaizantes, que hablaban como, estos sí estuvieron con Jesús, pero este Pablo no estuvo con Jesús, entonces como que este es un impostor. Algo así estaba pasando con esa frase que el apóstol Pablo también dice. Recordemos que el apóstol Pablo fue judío, sabía también, en Romanos vemos que se adelantaba muchas veces a los pensamientos, a las preguntas que se hacían los mismos judíos y le respondía porque sabía lo que ellos estaban, no que conocía la mente, sino que sabía la forma en cómo ellos meditaban y pensaban, porque él conocía muy bien ese camino del pueblo judío, los judaizantes. Entonces, Pablo va a Jerusalén nuevamente, como vemos acá, pero él va para dar testimonio, o sea, de lo que él estaba predicando, el mensaje que él estaba anunciando es el mismo mensaje que estaban anunciando los apóstoles. Él no fue para recibir una aprobación. A ver, vamos a hacer un examen a Pablo si realmente estás predicando el evangelio correcto. No, él no fue como para una aprobación, para que le aprobaran su mensaje, ¿no? O para que lo corrigieran en su mensaje, para nada, sino para ser reconocido por su mensaje. O sea, para que quedara claro y le cerrara la boca a los judaizantes en decir, el apóstol Pablo también es un apóstol y fue llamado por Cristo y su mensaje es fiel y es verdadero. Bien. Pero esto no lo hizo para su propia gloria o para su propio bien. Bien. Porque vemos que el apóstol Pablo todo lo hacía lo hacía para la gloria del Señor. Él lo hacía más bien para que aquellos que estaban siendo engañados o pues su corazón estaba siendo contaminado por los judaizantes, bueno, lo hizo en favor de ellos o para el bien de ellos. Bien, para que aquellos que estaban propagando mentiras sobre él o sobre su mensaje quedaran cerrada la boca y los hermanos tuvieran esta confianza y esta tranquilidad de que el apóstol Pablo estaba enseñando el verdadero evangelio. Entonces, continuamos acá en Gálatas
Vamos a ir a Gálatas 2, el 7 y el 8. Vamos a leer estos dos versículos y creo que vamos a terminar con estos dos versículos. Bien. Volvemos allí y dice, antes, por el contrario, bien, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pablo el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Aquí es importante aclarar que hay un solo evangelio. No es que hay un evangelio de la circuncisión y un evangelio de la incircuncisión. Bien, hay un solo evangelio, solamente que era predicado a los de la circuncisión, que era predicado a los de la incircuncisión, pero era un solo mensaje, en dos direcciones. Un solo mensaje en dos direcciones distintas. Uno para los judíos y el mismo mensaje para los gentiles. Bien, para aclarar esto. Los apóstoles lo que hacen acá es reconocer que Dios había encomendado al apóstol Pablo predicar este mismo evangelio. Y esto lo que hacía, como mencioné hace un momento, era cerrar la boca de los judaizantes que estaban tratando de desvirtuar a aquel que transmitía el mensaje, que era el apóstol Pablo, para sembrar su ideología, su corriente, que era, es necesario que ustedes hagan cosas o se circunciden o hagan esto conforme a los ritos de Moisés para poder ser salvos. Bien, y aquí vamos a ir, entonces esto cierra la boca a los judaizantes que acusan a Pablo por predicar un mensaje distinto. El libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ir al capítulo 15. Yo creo que este concilio es el primer concilio que se registra en las Escrituras, nos deja muchas enseñanzas, lo vamos a estar mencionando en muchos de nuestros mensajes aquí, porque es muy importante. Bien, este concilio nos narra, bueno, precisamente cómo se trató este tema. Bien, cómo se trató este tema de aquellos judaizantes que querían agregar algo más al evangelio. Hechos capítulo 15. Vamos a leer de los versículos 1 al 3. Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados o enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Está claro el conflicto? ¿Está clara la enseñanza de aquellos que se llamaban, habían creído, que eran de la secta de los fariseos, y muchos que venían de Judea y enseñaban a los hermanos? Enseñaban a los hermanos. Entonces, esto ya había causado gran revuelo allí en las iglesias y era necesario que esto se confrontara en un concilio. Un concilio es una asamblea donde se reúnen los apóstoles, hermanos, discípulos y todos los mencionados aquí en lo que acabamos de leer. Ahora Pablo dice que viene de una iglesia, o sea que Pablo era un miembro de una iglesia, ¿o no? ¿Pablo tenía una iglesia o no? ¿O estaba a la deriva? Pablo pertenecía a una iglesia local en Antioquía, ¿bien? Entonces, acá quiero también hacer un vínculo con lo que estamos viendo nosotros como iglesia. Que a aquellas personas que dicen, no, yo creo, sí, yo creo, pero yo no voy a ningún lugar, yo no me congrego en ningún lugar, ¿bien? Porque yo en mi casa tengo una relación con Dios y estoy bien. ¿Qué pasa? Lo que dice, vamos a ver qué dice la Escritura en cuanto, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero es necesario que usted como hijo de Dios tenga comunión con el pueblo de Dios, tenga comunión con Dios en una adoración colectiva. Bien, entonces, volviendo allí, ahora, cuando el apóstol Pablo va y participa de este concilio, su mensaje es reivindicado. ¿Qué significa? Que este mensaje que él
digamos, está predicando, que es el mensaje del Evangelio, los hermanos dicen, hermanos, estamos de acuerdo con tu mensaje, es el mensaje de Dios, es el mensaje del Evangelio, es el mismo mensaje que tenemos nosotros, que estamos enseñando, así que estamos bien con esto. Bien. Es más, a Pablo y a otros hermanos se les encomienda una gran responsabilidad. Una vez que termina el concilio y toman las decisiones respectivas a la corrección de esta desviación, podríamos decir, o no sé si llamarlo desviación, a este pecado grave en contra del Evangelio, ellos se les encomienda la responsabilidad de informar las decisiones tomadas a las iglesias de Antioquía, donde eran muy criticados ellos, como Pablo, Bernabé y otros hermanos, por parte de los judaizantes. Entonces, reciben su mensaje reivindicado, reciben esta gran responsabilidad de transmitir nuevamente lo que se ha dispuesto en este consejo, en esta asamblea, y lo mandan allí a los hermanos. Vamos a leerlo en Hechos, para que no parafrasearlo. Hechos capítulo 15, versículos 22 al 29. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos esto: los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y ahí explican, dicen que os abstengáis de los sacrificados de los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadla bien. Vamos a desarrollar esto, pero está claro que tienen el respaldo, la identificación por parte de los apóstoles y ancianos y demás hermanos para con Pablo y los demás hermanos. Tienen esta comisión de ir allí a compartir estos lineamientos que corrigen estas desviaciones del Evangelio. Y vemos también acá algo muy importante, la comunión en el Espíritu. Esta comunión que solo hace el Espíritu Santo de Dios, al poner de acuerdo a estos hermanos en esta asamblea para tratar un tema vital en aquel momento. Qué diferente hubiese sido para nosotros hoy si la historia no hubiese sido así como está escrita hoy. Ellos no hubieran tomado cartas en el asunto y hubiesen dejado un evangelio, digamos, por obras y un evangelio por gracia mezclado, diluido. Bien, Dios puso los fundamentos aquí y hoy podemos gozar de esta libertad, de estar en Cristo, de estar libres de nuestros pecados, de nuestras maldades, de haber recibido la libertad de la esclavitud del pecado y de hoy gozar de una relación nueva, personal e íntima con Dios. Y termino con una aplicación. Y quiero recordar la lección número 2, ¿se acuerdan? Que vimos hace 2 domingos atrás de nuestro curso de membresía, que nos hablaba de aquellas características de los miembros de una iglesia, ¿bien? Aquel que pertenece a una iglesia local. Y voy a remitirme a la confesión de fe, a nuestra confesión de fe, en el capítulo 26, el punto 6, dice de la siguiente manera, lo voy a leer literalmente. Los miembros de estas iglesias son santos por llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. No hay algo que resuma más la actitud de aquellos hermanos o cómo vivía la iglesia en aquel entonces que esto que acabamos de leer.
Esto es lo que vemos allí en el apóstol Pablo. Esto es lo que vemos en los demás hermanos de la iglesia primitiva. Esto también es lo que debe manifestar cada uno de los miembros o personas que han manifestado creer en Cristo y pertenecen a una iglesia local. Esto es lo que debe manifestar, lo que acabamos de ver. Una conducta, primero un llamado a ser santos. Ahí hablamos de una elección, de una salvación. ¿Se acuerdan? Creyentes. Las tres. Voluntariamente. Creyentes voluntarios y comprometidos. Ahí está. Son creyentes que de manera voluntaria se sujetan a la palabra de Dios, al Evangelio, viven en favor unos a otros y aman a Cristo, aman su palabra y están comprometidos con ella. Por eso habla de fe. La fe habla de lealtad. Esa es la verdadera fe salvífica, la que es leal a Cristo. Entonces, esto también se debe manifestar en el cristiano en el día de hoy. Al igual que los apóstoles, cada cristiano hoy verdadero escuchó ese llamado, el llamado de Dios al arrepentimiento, y respondió a ese llamado de una manera positiva. ¿Bien? Dijo, Señor, aquí estoy, me arrepiento de mis pecados, confieso mis pecados y me aparto de ellos, y creo en ti y te sigo. Entonces, ellos también, al igual como los apóstoles, nosotros escuchamos ese llamado y usted lo está escuchando hoy, ese llamado de parte de Dios. Ahora, su responsabilidad es decir, bueno, ¿qué hace usted con este llamado de Dios al arrepentimiento? ¿Qué va a hacer usted ante el llamado de Cristo al arrepentimiento y a la fe en Él como su Señor y Salvador? Ese arrepentimiento genuino que lo lleva a usted a dejarlo todo y a seguirle a Él, a renunciar a sus propios deseos y a querer hacer los deseos de Dios y a querer obedecer a Dios. Entonces, un verdadero creyente, y ya voy finalizando, entiende que la obra de salvación no puede de ninguna manera atribuirse a voluntad humana o a obras humanas. Esto debe entenderlo un creyente, o a su propia justicia, sino solamente a la gracia inmerecida de Dios, a la gracia de Dios que no merecemos. Bien, el cual no solo envió a su Hijo para rescatarnos y para salvarnos, sino que también transformó nuestro corazón. Nos dio la capacidad de creer, nos dio la fe para creer en Cristo también por medio de su llamado eficaz, que acabamos de ver, ese llamado interno que hace el Espíritu Santo. Entonces, un verdadero creyente, producto de esa transformación, de ese llamado eficaz, de esa transformación, de ese nuevo corazón que Dios le ha dado, comienza a vivir una vida nueva. Una vida que ya no está caracterizada por la obediencia al pecado, sino una vida que está caracterizada por la renuncia al pecado. Una vida que está caracterizada por cambios en su conducta, en sus pensamientos, en sus palabras. Porque el cambio que Dios hace es un cambio integral, que afecta todo el corazón del hombre, su voluntad, el intelecto, ¿se acuerdan? Intelecto, voluntad, emociones, su conciencia, todo es afectado por el Evangelio. Por eso es importante el Evangelio. Nosotros a veces pensamos que el Evangelio es para las personas que recién vienen hoy por primera vez, ¿bien? Que es para los perdidos. El Evangelio es para nosotros, para todos es el Evangelio. Necesitamos el Evangelio para crecer, como lo necesita la persona para creer en Cristo. Siempre vamos a necesitar el Evangelio hasta el último día de nuestra vida y más, por la eternidad, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, terminamos con el versículo 8. Y aquí dejamos el mensaje. Dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. El mismo Espíritu Santo que hace más de 2000 años actuó, o años 50 al 100, podríamos decir, allí en la vida de Pedro, de Pablo, que lo hizo de una manera efectiva al llamarlo eficazmente a la fe, al transformar su corazón. También, al igual que Pedro también, que invistió de poder tanto a Pedro como a Pablo, el Espíritu de Dios es el que hoy también llama a cada corazón aquí presente y a los que escuchan a creer en Cristo, a arrepentirse de sus pecados. Es el mismo evangelio que fue predicado allí, es el mismo evangelio que hoy
en muchas iglesias fieles a la palabra se predica. Dios actúa de la misma manera hoy, al transformar y dar vida a personas que estaban muertas en sus delitos y pecados. Solamente esto ocurre por la gracia de Dios. Oramos. Amado Dios y Padre, te agradecemos este tiempo en el cual, junto con la iglesia y personas que han asistido y tal vez que escuchan por primera vez el mensaje del Evangelio, han sido confrontadas con esta gran verdad de esta salvación tan grande que fue provista por ti al enviar a tu Hijo Jesucristo allí en la cruz, al entregarlo a la muerte a causa de nuestro pecado, dando una solución definitiva a este problema del pecado que tanto ha traído estragos en el mundo, desolación, tristeza, destrucción. Pero hoy hay esperanza para aquel que cree en el Evangelio, hay esperanza para aquel que cree en Cristo, porque creer en el Evangelio es creer en Cristo. Entonces oramos para que por tu Espíritu Santo tú redarguyas de pecado cada corazón y tú, Padre, seas quien lleve a Cristo cada alma, para que sea purificada, perdonada y para que sea, Señor, transformada en una nueva criatura, un nuevo corazón que desea y anhela obedecerte, amarte y servirte. Oramos para que esto sea una realidad hoy en aquellas personas que aún están muertas en sus delitos y pecados. Agradecemos a ti por tu evangelio, este evangelio hermoso, este evangelio poderoso también. Gracias, Padre. Oramos en Cristo Jesús.